Bienvenidos. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días, mucho gusto para los que no me conocen. Soy la doctora Verónica Flores Rueda, soy jefa de programas académicos de educación continua del instituto y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y de la doctora Viridiana Gorbea Chávez, directora de educación en ciencias para la salud, les doy la más cordial bienvenida a uno más de nuestros webinars IMPER. Me da mucho gusto que ya se estén uniendo a sala, ya los veo muy activos en el chat. Recuerden que no es necesario que ustedes en el chat pongan su correo ni su nombre, la plataforma ya los registra por default. Pero es importante que sepan que a través del chat vamos a hacer las preguntas a nuestros ponentes del día de hoy para que por ahí vayan haciendo todas sus preguntas y al final de nuestro evento, si es que todavía tenemos tiempo, las haremos a nuestros ponentes. Muchísimas gracias. Y bueno, para ir empezando, porque el día de hoy tenemos muchísima información, no queremos retrasar más. El webinar de hoy es un webinar muy importante para el instituto, es una patología de nuestro día a día, así que estamos muy contentos en presentar este webinar de evidencia actual en preeclampsia y para ello tenemos a nuestro coordinador, el doctor José Antonio Hernández Pacheco. Él es adscrito al Departamento de Medicina Crítica del Instituto, es profesor adjunto del curso de alta especialidad de Medicina Crítica en Obstetricia y nos va a hacer el favor de coordinar el webinar el día de hoy. Bienvenido, doctor. Gracias, Vero. Buenos días. Buenas tardes a todos y bienvenidos al Instituto Nacional de Perinatología. En esta ocasión, a solicitud de los residentes de Medicina Crítica y de Obstétrica y de Medicina Materno-Fetal, se decidió hacer un webinar acerca de esta patología. Como saben ustedes, la primera o la segunda causa de muerte materna, incluso en la época COVID. El COVID, como saben ustedes, puede simular preeclampsia. Vamos a tratar algunos aspectos de esta combinación durante lo largo del webinar. Como sabemos nosotros, los temas comunes acerca de definición, clasificación y tratamiento de la preeclampsia son tratados en diferentes foros. Sabemos que existen 4 categorías de estados hipertensivos del embarazo, que la mayoría de las guías comparten en los criterios de diagnóstico y clasificación. También sabemos que se requiere de un tratamiento antihipertensivo, una limitada manejo de soluciones, el uso de sulfato de magnesio. Entonces estos temas los vamos a dar por obvios, por conocidos. Sin embargo, pueden hacer ustedes cualquier pregunta acerca de estos, si tuvieran algún cuestionamiento del tipo de antihipertensivo, de soluciones o de la profilaxis que hacemos tanto cerebral fetal como materna para eclampsia. Sin embargo, en esta ocasión queremos tratar temas que son actuales y que requieren de homogeneizar criterios para su utilidad clínica en la práctica diaria. El webinar va dirigido a contestar ciertas preguntas clínicas que en la mayoría de los eventos a los que asistimos siempre nos cuestionan. La primera pregunta clínica que nosotros queremos contestar a través del webinar es que si es posible predecir la preeclampsia y en qué etapas del embarazo. ¿Qué modelo utilizar para la predicción de preeclampsia en los escenarios cuando yo no tenga un materno fetal a la mano? O en su caso que sí lo tenga, ¿cómo debo interpretar la predicción que me da los médicos materno-fetales? Esta pregunta clínica nos la va a contestar la doctora Mariana Minjares Corral. Ella es ginecobstetra y residente de 6º año actualmente del curso de medicina materno-fetal. Bien, la segunda pregunta clínica que queremos contestar en este webinar es que si bien conocemos, como ya mencioné, la clasificación de los 4 estados hipertensivos asociados al embarazo, ¿cómo vamos a clasificar y cómo podemos predecir la evolución de estas pacientes? Probablemente la clasificación pudiera generar algunas controversias. Sin embargo, una vez que nosotros ya tenemos el diagnóstico, es posible
es posible determinar cómo va a cursar la paciente las siguientes horas una vez que ha llegado al servicio de urgencias o en el diagnóstico en el consultorio. Esto lo vamos a hacer a través de instrumentos en línea que utilizamos ya en la práctica diaria, que han sido validados de manera externa muy adecuadamente y que utilizamos rutinariamente en el instituto, como es el PREVEL, el PREVESE, el Full PIRS o el Mini PIRS, en su caso cuando estamos en el consultorio. Esta pregunta nos la va a contestar el doctor Francisco Ronquillo, él es médico de urgencias, tiene su especialidad en medicina crítica y actualmente residente del posgrado de alta especialidad en medicina crítica obstétrica. Bien, sabemos que la fisiopatología de la preeclampsia está muy asociada a un imbalance angiogénico. Sin embargo, esta herramienta diagnóstica y pronóstica no ha sido difundida suficientemente a través de los cursos, de tal manera que le encargamos al doctor Rigel Josué Huchim que nos haga una explicación fisiopatológica acerca del imbalance angiogénico que caracteriza a la preeclampsia temprana y a la preeclampsia tardía. Es posible que lo podamos utilizar como predictores y herramientas de diagnóstico cuando estamos ante casos difíciles de clasificación, tanto de preeclampsia o de preeclampsia agregada a otros estados patológicos como el lupus eritematoso o la enfermedad renal crónica. De tal manera que el doctor Rigel Huchim nos va a contestar estas preguntas y nos va a explicar cómo es posible que ocurra hipertensión y proteinuria en mujeres que tienen una placentación normal, como es el caso de la preeclampsia tardía o la preeclampsia del puerperio, explicada a través del imbalance angiogénico. El doctor Rigel Huchim es médico especialista en urgencias médicas, tiene una subespecialidad en medicina crítica y actualmente residente del sexto año de medicina crítica obstétrica. Bien, como tema intermedio y una pregunta clínica importante es que sabemos que se les tiene que hacer sulfato de magnesio y antihipertensivos a todas las mujeres con diagnóstico de preeclampsia o preeclampsia severa. Sin embargo, existen algunas excepciones para manejar de la misma forma a todas las mujeres que tienen preeclampsia. Y eso va a depender del perfil hemodinámico que tengan. Muchas de las complicaciones de mujeres con preeclampsia grave se debe a una mala identificación del estado hemodinámico de las pacientes. Por eso la siguiente pregunta clínica es: ¿cómo podemos nosotros predecir una falla de respuesta al manejo si damos a todos de manera rutinaria antihipertensivos y sulfato de magnesio y líquidos? Para esta pregunta clínica le pedimos al doctor Mario Manuel López Marenco que nos haga una explicación actual de cómo podemos establecer el perfil hemodinámico de estas mujeres para ajustar el tratamiento y no ser una receta de cocina para todas las mujeres. El doctor Mario Emanuel López Marenco es médico internista, tiene su especialidad en medicina crítica y actualmente residente de sexto año del posgrado de medicina crítica obstétrica aquí en el instituto. Y finalmente sabemos que la preeclampsia entra en remisión una vez que se resuelve el embarazo. Sin embargo, no basta con resolver el embarazo, se requieren indicaciones precisas para escoger el mejor momento hemodinámico y hematológico para hacer la resolución. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vigila al feto? ¿Cuáles son las indicaciones para un manejo con esteroides? ¿O cuándo se requiere de una interrupción inmediata? Esta pregunta clínica nos la va a responder la doctora María Zona Rodríguez. La doctora es especialista en ginecología y obstetricia y actualmente residente de sexto año del curso de medicina materno-fetal aquí en el instituto. Pues bien, sin más que agregar, entonces damos inicio al webinar y con confianza nos pueden hacer cualquier tipo de preguntas y con gusto las contestamos a través del chat durante esta hora y media que tenemos. Entonces, doctora Mariana Minjares, puede comenzar entonces con su presentación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Mariana Minjares Corral, R6 de Medicina Materno-Fetal del Instituto Nacional de Perinatología. Un segundito.
Entonces, los objetivos de aprendizaje van a ser fisiopatología de preeclampsia temprana y tardía. Describiremos por qué la temprana es la que podemos predecir a través de estos modelos, que es la que se relaciona con la enfermedad isquémico-placentaria. Sobre los modelos predictivos actuales, diremos en qué se basaron y su rendimiento. Son muchas las controversias entre estos modelos y las distintas escuelas, por lo que tocaremos las más importantes. Y por último, de todo lo aprendido, emitiremos recomendaciones en la práctica diaria en su hospital o consultorio. La preeclampsia es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. La enfermedad de aparición temprana que requiere un parto prematuro se asocia con un mayor riesgo de complicaciones, tanto en las madres como en los bebés. La evidencia sugiere que la administración de aspirina en dosis bajas, iniciada antes de las 16 semanas de gestación, reduce significativamente la tasa de preeclampsia temprana. Por lo tanto, es importante identificar a las mujeres embarazadas con riesgo de desarrollar preeclampsia durante el primer trimestre del embarazo, lo que permite una intervención terapéutica oportuna. Para esto, vamos a analizar sobre los modelos de predicción en el primer trimestre. Es importante recordar la fisiopatología. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, dividimos a la preeclampsia en temprana y tardía, donde el corte es alrededor de las 34 semanas de gestación, aunque pueden haber preeclampsias que debuten más tardíamente y tengan el comportamiento de una temprana, o preeclampsias con características de preeclampsia tardía que debuten antes de las 34 semanas de gestación. La tardía es más frecuente que la temprana, pero la temprana tiene una mayor morbimortalidad materno-perinatal. Pero esta se puede predecir mejor que la preeclampsia tardía y eso es algo excelente. La temprana vamos a tener que es debido a una mala placentación directamente relacionada con mala implantación del citotrofoblasto hacia las arterias espirales. La falta de invasión trofoblástica lleva a una hipoperfusión, daño por hipoxia-reperfusión, estrés oxidativo y signos de mal desarrollo del árbol vellocitario, uno de los signos de mal desarrollo. Entonces, esto nos va a dar que la preeclampsia se manifieste ya que se van a liberar SFLT1 y PLGF y normalmente tenemos un Doppler uterino anormal en el primer trimestre. La tardía va a ser secundaria a una inflamación o disfunción endotelial materna preexistente. Aquí la invasión puede ser normal. Lo que pensamos es que se debe principalmente a un estado sistémico inflamatorio en donde podemos encontrar obesidad o hipertensión como factores de riesgo principales y aquí, pues como lo dije anteriormente, podemos encontrar un Doppler uterino normal. Por lo tanto, los modelos predictivos actuales se basan en el cribado multiparamétrico de preeclampsia en el primer trimestre. En los últimos años se han realizado diferentes algoritmos que nos permiten combinar las características maternas como la edad, el IMC, la raza, el tabaquismo, la hipertensión crónica, la diabetes mellitus, la enfermedad renal autoinmune y la coagulación, la paridad, preeclampsia previa, CIR previo o FIFTE. Y este se combina con parámetros biofísicos como la presión arterial media, el Doppler de arterias uterinas, el IP medio, junto con parámetros de marcadores bioquímicos como el PAP-A, beta-HCG libre y el PLGF. En este metaanálisis, revisión sistemática publicada en el 2020, donde se revisaron 40 artículos publicados sobre modelos predictivos del primer trimestre, se vio que las variables más utilizadas en los modelos predictivos en el primer trimestre eran IMC, IP medio de arterias uterinas, PLGF, PAP-A, etnicidad materna, PAM, número de gestas, las características maternas, la edad materna, antecedente de la preeclampsia, tabaquismo, FIFTE y diabetes. Esto cambia según la accesibilidad de cada país. Aquí vamos, en este metaanálisis se reportaron 2 estudios de población brasileña y chilena, donde en uno de ellos solamente se tamizó con Doppler de arterias uterinas y características maternas, y en el otro sí se usaron bioquímicos. Esto debido a la accesibilidad que dependa de cada país. Generalmente de bajos recursos tenemos pues menos accesibilidad. Desde el 2012, donde se desarrolló este modelo de predicción para preeclampsia combinando todas las características, tanto maternas como biofísicas y bioquímicas, tenemos que con tan solo las características maternas y una tasa de falsos positivos del 5%, detectamos el 35.5% de las preeclampsias tempranas. Con la adición del IP medio de las arterias uterinas, se eleva al 59.3%. Ahora, ya con las características maternas y la PAM, la elevamos a 58.4%. El solamente con PAP-A 43 y PLGF 59.3. Cuando se adicionan PAM, arterias uterinas, nos vamos a una tasa de detección del 79%. Y cuando agregamos los marcadores, se nos eleva hasta un 93.4%.
Cuando mayor sea la tasa de falsos positivos, mayor es la tasa de detección. Entonces, si nosotros elevamos nuestra tasa de falsos positivos a un 10%, tenemos una tasa de predicción del 96.3%. Posterior a este estudio, han salido múltiples estudios más, donde ponen a prueba el rendimiento de este modelo y a su vez se han desarrollado otros modelos. La literatura nos dice que actualmente tenemos más o menos 21 modelos. En este metaanálisis publicado en el 2020 se incluyen la mayoría de estos estudios, donde la tasa de detección ha variado entre autor y autor, pero con una tasa de falsos positivos del 10% oscila entre el 100 y el 71%. El rendimiento expuesto en la diapositiva anterior no se ha logrado tan alto en distintas poblaciones, por lo que se puede concluir que han demostrado tal vez ser menos fiables cuando se han aplicado a poblaciones diferentes a la de que se ha obtenido el algoritmo. Entonces, si utilizamos las medianas y el riesgo a priori de nuestra población, probablemente el algoritmo no funcione tan bien como en la población de origen. Y por ello vienen las controversias. Las distintas escuelas nos hablan de diferencias muy grandes entre la estratificación de una paciente de alto riesgo, donde Aycock y NICE únicamente recomiendan tamizar a nuestra paciente con factores de riesgo e historia clínica, mientras que la Fetal Medicine Foundation nos habla de realizar el triple test, que es lo que hablamos anteriormente, la historia clínica, los factores biofísicos y los biomarcadores. Por lo tanto, Aycock utiliza los factores de riesgo y clasifica en alto o medio. Para los factores de riesgo altos, Aycock utiliza preeclampsia en embarazo pasado, hipertensión crónica, lupus eritematoso sistémico, diabetes mellitus tipo 1 o 2, enfermedad renal, gestación múltiple y el síndrome de antifosfolípido. Y para moderados utiliza la nuliparidad, edad arriba de 35 años, un periodo intergenésico arriba de 10 años, un IMC arriba de 30, historia familiar de preeclampsia, ya sea la mamá o la hermana, historia de feto pequeño para edad gestacional y las características sociodemográficas. Mientras que la NICE, como altos, utiliza embarazo previo con preeclampsia, hipertensión crónica, cualquier enfermedad autoinmune, diabetes tipo 1 o 2, enfermedad renal crónica y síndrome de antifosfolípido. Y como moderamos, tenemos la nuliparidad, edad arriba de 40 años, un periodo intergenésico arriba de 10, que en nuestra primera visita nuestro paciente tenga un IMC arriba de 35, historia familiar de preeclampsia y embarazo múltiple. Cuando ellos indican aspirina, la Aycock en su última revisión del 2018 dice 1 o más factores de riesgo altos. Considerar si tiene 2 moderados. La dosis que ellos recomiendan es 81 miligramos empezando desde las 12 semanas hasta las 28, pero ideal menos de las 16 y continuar hasta la resolución. Mientras que NICE dice 1 o más factores de riesgo de alto. 2 o más moderados, aquí no lo pone en consideración, aquí dice 2 moderados, damos. Y las dosis van de 75 a 150 miligramos desde las 12 semanas y continuar todos los días hasta que se termine el embarazo. Ellos dicen que el modelo actual de la Fetal Medicine tiene un valor predictivo bajo, por lo que ellos preocuparían a un gran número de mujeres embarazadas por un trastorno que no se desarrollará y exponerlas a pruebas e intervenciones que no las beneficiarían. El triple test de la Fetal Medicine es combinando todo lo que habíamos hablado anteriormente. Tenemos que estar certificados para primer trimestre y medición de arterias uterinas o podemos usar la calculadora a través de la página de internet. De los 21 modelos de predicción, hasta el momento el de la Fetal Medicine Foundation, o también llamado Triple Test, es uno de los pocos modelos con validez interna y externa, incluyendo unos en una población asiática que alcanzó tasas de detección del 64%. Este estudio se considera un estudio histórico para la validación externa de los modelos de predicción de la preeclampsia, porque la población de estudio es totalmente diferente de la población original utilizada para el desarrollo del modelo. Las demás poblaciones son Estados Unidos, todas las que vemos aquí de Colecar o Gorman, Scacozio. En este estudio se hizo una comparación de las tasas de detección según los modelos predictivos del Triple Test y las recomendaciones de NICE y Aycock, donde se ve claramente que el rendimiento es muy superior para la detección de preeclampsia, menos de 32, menos de 37 y más de 37. Teniendo una tasa de falsos positivos del 10%, utilizando el método de la Fetal Medicine Foundation, tenemos que la PAM más el IP medio de arterias uterinas nos da una detección del 94% para preeclampsia menos de 32 y el 100% al combinar todos los marcadores. Y para preeclampsia menos de 37 semanas nos lleva a la detección del 80%.
mientras que NICE está en 41% con esa misma tasa de 10% de falsos positivos y ACOG 94%, pero esto tomando en cuenta que nuestra tasa de falsos positivos está altísima, es de 64.2%, por lo que al bajarla al 10% también bajaría nuestra tasa de detección. Como vemos en el de abajo de ACOG, cuando se baja nuestra tasa de falsos positivos a 0.2%, nuestra tasa de detección se bajó a 6 y 5% para preeclampsia menos de 32 y menos de 37 semanas de gestación respectivamente. Por lo que definitivamente utilizar únicamente factores de riesgo maternos para tamizar a nuestra paciente nos estaríamos quedando cortos en nuestra detección y prevención. En este artículo del 2015 publicado por el Dr. Bachat, nos habla de estratificar a nuestra paciente en perfiles de riesgo, debido a que hay pacientes que desarrollarán preeclampsia a pesar de iniciar aspirina como prevención, ya que las pacientes tienen un factor de riesgo adicional que nos lleva a desarrollar preeclampsia que no se maneja con aspirina. Dentro de los perfiles, el personal y el placentario son los que no vamos a poder tratar, y los que sí vamos a poder tratar sería el cardiovascular, el metabólico y el protrombótico. El cardiovascular entraría antecedente de hipertensión, enfermedad renal e hipertensión actual. El metabólico, obesidad, antecedente de diabetes o resistencia a la insulina, dislipidemias. Y en el protrombótico, las trombofilias, el lupus eritematoso sistémico. ¿Y esto para qué? Para modificar nuestra vigilancia materna y fetal según este riesgo y ahondar o agregar medicamentos que nos ayuden. Por ejemplo, en el metabólico, la metformina, la pravastatina, iniciar anticoagulación temprana, etc. En el 2019, la FIGO publica una guía de práctica clínica para la prevención de preeclampsia en el primer trimestre, donde nos dice que ellos adoptan y respaldan la posición de la Fundación de Medicina Fetal de que todas las mujeres embarazadas deben someterse a pruebas de detección de preeclampsia pretérmino, mediante la prueba combinada del primer trimestre con factores de riesgo maternos, presión arterial media, índice de pulsatilidad de la arteria uterina y factor de crecimiento placentario. A su vez, respalda la decisión de iniciar aspirina 150 miligramos por las noches desde el primer trimestre hasta las 36 semanas de gestación o cuando se diagnostique preeclampsia. Y debido a las limitaciones de recursos en países medianos o bajos ingresos, se debe hacer modificaciones a este cribado utilizando siempre los factores de riesgo maternos combinando la presión arterial media. La correcta medición de la tensión arterial nos dará una tasa de detección mayor. Las mujeres deben estar sentadas con los brazos bien apoyados al nivel del corazón y un manguito de adulto del tamaño adecuado, utilizando según la circunferencia de la mitad del brazo. Después de un descanso de 5 minutos se mide la presión arterial en ambos brazos simultáneamente y se realizan 2 conjuntos de registros a intervalos de 1 minuto. A su vez, el Doppler de las arterias uterinas debe de cumplir con sus especificaciones, como la velocidad, el número de ondas, el grado de insonación, el tamaño muestra, y todo esto se puede encontrar también en la página de la Fetal Medicine Foundation, donde hacen la teoría, posterior mandan sus imágenes y ya estamos certificados para la correcta toma o medición. Este es un reporte de primer trimestre de la Fetal Medicine Foundation. Introducimos todos los factores de nuestra paciente, después lo que encontramos en el ultrasonido, los marcadores bioquímicos, y al final nos dará este apartado de riesgos y asesoramiento, donde interpretamos que esta paciente tiene bajo riesgo para preeclampsia temprana, ya que la tenemos en preeclampsia menos de 34 semanas, 1 en 6,254. Entonces, recordar que el corte es 1 a 100 para alto o bajo riesgo. Cuando sea mayor a 100, nuestra paciente va a tener alto riesgo de preeclampsia menor a 34 semanas. Y ya como conclusiones, tenemos que el tamizaje universal se debe de ofrecer a todas nuestras pacientes entre las semanas 11 a las 13,6. Debemos de individualizar siempre a nuestra paciente para saber qué otras medidas podemos iniciar para la prevención y así modificar la vigilancia tanto materna como fetal. Si solo tenemos un bioquímico, ya que nuestra paciente solo puede pagar uno, entonces optaríamos por el factor de crecimiento placentario, ya que nos da tasas de detección más altas. Esto hablando exclusivamente de la preeclampsia. El tema de cromosopatía es esa parte. Si no tenemos bioquímicos, entonces tamizamos a nuestra paciente con la combinación de factores maternos, presión arterial media e IP medio de arterias uterinas, ya que un 79% de detección es mejor que un 58% que si no agregáramos el IP medio de las arterias uterinas. Capacitar a nuestro personal, ya que en todos los hospitales tenemos un ultrasonido con Doppler y al capacitar a nuestro personal podemos elevar nuestra tasa de detección. Y pues por último, todo ese tamizaje solo es para una cosa, la prevención. Por lo que toda paciente con
con corte mayor de 1 en 100 se considera de alto riesgo y es candidata a iniciar aspirina de 150 miligramos por las noches hasta las 36 semanas de gestación. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Rigel Josué Uchín Estrella. Yo les voy a hablar sobre el imbalance angiogénico en preeclampsia temprana versus la tardía. Como objetivos tenemos analizar los factores angiogénicos que son los que influyen en el desarrollo de una preeclampsia, es decir, en el desbalance. Establecen las diferencias entre una preeclampsia temprana versus una preeclampsia tardía. Asimismo, va a ser uno de los objetivos comprender los factores antiangiogénicos que son importantes para el desarrollo de una disfunción endotelial de manera sistémica, que esto van a condicionar a múltiples complicaciones tanto maternas y fetales. Ahora, la preeclampsia, como sabemos, tiene dos etapas, lo podemos dividir como dos etapas. Una donde hay una placentación anormal, que es cuando nosotros vamos a ver una preeclampsia de inicio temprano, y también cuando hay un síndrome materno, es decir, cuando hay un desequilibrio entre los factores angiogénicos. Y esto va a ser determinante para una preeclampsia de tipo tardía. Ahora, en la placentación anormal, nosotros vamos a ver que hay una invasión alterada de las arterias espirales, como parte de la fisiopatología. Por lo tanto, va a haber un citotroflasto, va a ser proliferativo, se va a cambiar a invasivo. En el síndrome materno, aquí, como les mencioné, hay un desequilibrio entre los factores angiogénicos circulantes, por lo tanto, va a haber un aumento muy significativo del SFLT1 y va a haber una disminución de los factores angiogénicos, que son el factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento placentario. Esto va a ser una desbalance y lo que va a condicionar a una preeclampsia de inicio, pues puede ser temprano o tardía, dependiendo de cómo es que nosotros lo determinamos, de las 34 semanas antes o después. Ahora, para determinar o para tener en claro todo este desbalance angiogénico, nosotros tenemos que tener en cuenta que existe tres componentes durante la placentación. La vasculogénesis, es decir, que hay un aumento de vásculos, hay una nueva generación de vasculatura a nivel placentario. La angiogénesis, que es cuando hay de los vasos se generan más vasos de esos ya establecidos, y la pseudovasculogénesis, que es cuando hay un remodelamiento, que es la principal causa, sobre todo en las pacientes con preeclampsia de inicio temprano. Como no es bien sabido cuáles son los factores de riesgo que inducen a una disfunción placentaria, pero sí tenemos ciertos conceptos que deben de tener ciertos factores, como los factores genéticos que van a prescindir a que una paciente desarrolle una disfunción placentaria. También hay factores inmunológicos, como es una alteración de los anticuerpos y también cuando hay una alteración de las células natural killer. El estrés oxidativo también es un factor muy importante para el desarrollo de una disfunción placentaria, y esto va a ocasionar que haya una placentación anormal, es decir, el citotroflasto va a estar alterado, por consiguiente va a tener, sobre todo en las pacientes que desarrollan preeclampsia de inicio temprano, algunas alteraciones, sobre todo en restricción del crecimiento. A nivel de sistémico va a haber una disfunción endotelial, y esto va a generar que va a haber un desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, es decir, en las pacientes con preeclampsia van a desarrollar mayor SFLT1 y endoglina soluble que en las pacientes que no desarrollan preeclampsia. Entonces, fisiopatológicamente, nosotros podemos determinar o establecer que hay tres estadios estadios donde la preeclampsia se va a estar estableciendo. Primero va a ser, la placenta anormal. Entonces va a haber un estrés del sincitio trofolblasto, por consiguiente va a haber un aumento de los factores antiangiogénicos, y como secundario va a haber alteraciones a nivel del endotelio materno, va a haber una activación endotelial y por consiguiente va a ocasionar que presente hipertensión, alteraciones cerebrales, obesidad y también parto prematuro. A nivel del tercer estadio, como lo podemos clasificar, va a haber una descompensación materna, y es lo que va a ocasionar las ciertas complicaciones como la eclampsia, el síndrome de HELLP y también el síndrome de PRES. También podemos ver que puede desarrollar una ruptura hepática. De ahí la importancia como mencionaron anteriormente, de predecir quiénes pacientes tienen el riesgo para presentar algún daño o preeclampsia de inicio tan temprano. Como sabemos, la
la fisiopató de la preeclampsia es el desarrollo de las arterias espirales. Ahí va a haber sobre todo en la remodelación. Es decir, que el cambio del epitelio a endotelio para generar una activación de los factores de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario van a estar alterados. Es decir, aquí el epitelio se va a cambiar a endotelio y esto va a ocasionar que haya una adecuada placentación. Sin embargo, en las pacientes con preeclampsia, la placentación no se va a dar de manera adecuada. Por lo tanto, las arterias espirales van a estar disminuidas de libre, por lo tanto, van a generar que haya mayor resistencia y un flujo disminuido. En comparación, como vemos en la imagen, de las pacientes que presentan un embarazo normal, donde las espirales están de calibre adecuado, hay un adecuado remodelamiento, por consiguiente va a haber una generación de factores de crecimiento endotelial vascular y factores de crecimiento placentario de manera adecuada. Aquí esta es una imagen en la cual nosotros determinamos que los factores, que los factores de crecimiento endotelial, los factores de placentarios van a estar de manera normal en el embarazo o las pacientes que no desarrollen preeclampsia y el flujo va a ser normal en comparación de las pacientes que van a desarrollar preeclampsia, donde vemos que las espirales van a estar disminuidas de calibre, es decir, van a tener vasoconstricción, por consiguiente va a haber una resistencia al flujo. Y esto va a ocasionar que como consecuencia del SFLT1 que se encuentra a nivel materno y del factor de crecimiento endotelial vascular que se encuentra disminuido. Entonces, nosotros vamos a tener que las pacientes con preeclampsia de inicio temprano van a tener mayores niveles de SFLT1 y endoglina solubles en comparación de las pacientes que no desarrollen algún grado de preeclampsia. Pero, ¿cuál es la importancia del factor de crecimiento endotelial y del SFLT1? De ahí la importancia es que el factor de crecimiento endotelial vascular es una citoquina que se genera por los macrófagos, las células T y las células tumorales citotrofoblasto. Estas, como sabemos, tienen 4 isoformas, la A, B, C y D, que la más importante a nivel de la preeclampsia es la isoforma A. Aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta que se unen a ciertos receptores, que los receptores más importantes son 3, el FLT1, el FLK1 y el FLT4. De ahí el más importante para el preeclampsia es el FLT1. Entonces, nosotros vamos a ver que las pacientes que presentan algún grado de preeclampsia van a tener una disfunción endotelial como consecuencia de la unión de la endoglina soluble, que es otro de los marcadores que nosotros tenemos que tener en cuenta, se une al factor de crecimiento transformante beta 1 y lo que hace o ocasiona es que haya una disminución de la apoptosis y por consiguiente va a haber una disminución del óxido nítrico endotelial. Por consiguiente, va a haber una disminución de la vasodilatación y va a ocasionar una vasoconstricción. De ahí mismo, el SFLT1 que se sintetiza sobre todo a nivel de la placenta, que es una alteración del empalme del gen del factor de receptor de crecimiento endotelial vascular tipo 1, que se codifica en el ARN mensajero, se va a cambiar. Por consiguiente, va a haber una incapacidad de unirse al factor de crecimiento endotelial vascular o el factor de crecimiento placentario. Entonces, al ocasionar esta unión de SFLT1 con el factor de crecimiento endotelial y el factor de placentario, va a disminuir o va a ocasionar que haya esta unión a ciertos receptores y ocasionar que haya una disfunción endotelial. Entonces nosotros vamos a tener que las pacientes con preeclampsia, tanto de inicio temprano o tardía, van a tener mayores niveles de SFLT1 en comparación de las pacientes que no presentan algún grado de preeclampsia, ya sea temprana o tardía. Aquí esta imagen es muy representativa, es donde nosotros vemos cómo las pacientes embarazadas tienen un adecuado control entre el factor de crecimiento placentario, el factor de crecimiento endotelial y el FLT1 y la endoglina soluble, en comparación de las pacientes que desarrollan algún grado de preeclampsia, donde hay una disfunción endotelial, donde los niveles de SFLT1 y endoglina soluble se encuentran mucho mayormente aumentados, es decir, que son mayores los factores antiangiogénicos que los factores angiogénicos.
angiogénicos. Por consiguiente, va a haber un desbalance angiogénico y eso lo podemos medir en sangre. Entonces, las pacientes que generalmente tienen un endotelio sano, va a haber una adecuada vasodilatación, va a haber factores anticoagulantes adecuados y por consiguiente va a haber una adecuada permeabilidad vascular. En comparación de las pacientes que desarrollan algún grado de preeclampsia, donde va a haber una disfunción endotelial, eso como consecuencia de la vasoconstricción, va a haber mayor agentes procoagulantes y por lo tanto va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, como vemos en la imagen de acá. Aquí entonces es la diferencia donde los pacientes que presentan un embarazo normal, la unión del SFLT1, del factor de crecimiento endotelial vascular con algún grado de SFLT1 van a ser mucho menor a comparación de las pacientes que desarrollan preeclampsia y se unen con los factores de crecimiento endotelial y factor de crecimiento placentario donde hay una disminución de estas uniones a nivel del endotelio. Por consiguiente, va a haber mayor a nivel circulación. Entonces, ¿de qué va a servir esto imbalance angiogénico? Esto nos dice que va a depender de la interacción entre la calidad y la cantidad de factores placentarios. También hay que tener en cuenta que existen nuevas hipótesis sobre el desarrollo de preeclampsia. Una es la predisposición cardiovascular que presenta la mujer para el desarrollo de preeclampsia. También hay que tener en cuenta que la placenta puede estar muy normal, pero también puede ser una madre muy susceptible al desarrollo de preeclampsia, tanto de inicio temprano o tardío. Y también hay que tener en cuenta que los factores liberados de la placenta no son tan determinantes para el desarrollo de la preeclampsia, pero sí contribuyen para el pronóstico tanto materno como fetal. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el factor de crecimiento placentario se expresa en el sincito trofoblasto y va a estar aumentado en los pacientes que desarrollan preeclampsia tardía. También hay que tener en cuenta que se ha descrito que la oxigenación de la sangre materna también es algo controversial para determinar si afecta los niveles de factor de crecimiento placentario o de SFLT1. Otra de las características que tener en cuenta es que la expresión fetal de la placenta va a estar dada por células endoteliales, pero también nosotros tenemos células no endoteliales que van a generar algún factor de crecimiento placentario o también de SFLT, como son los fibroblastos, osteoclastos, los monocitos y las células del músculo listos. Se han visto que el SFLT1 se ha relacionado también con la función celular endotelial, es decir, va a haber un aumento en los pacientes con enfermedad renal crónica. Y para la predicción de la preeclampsia de inicio tardío, nosotros tenemos que tener en cuenta la presión arterial media y también los factores de riesgo tanto maternos. De la proteína placentaria 13 también se ha estudiado como es parte está hecho de ARN mensajero que se encuentra en los amnios de membranas fetales del sincitotrofolazo placentario y esto en un principio van a estar disminuidos en los pacientes con preeclampsia. Se genera en el primer trimestre, va a aumentar en las 6 a 7 semanas de gestación y disminuye de las 12 a las 14 semanas de gestación. En el primer trimestre nosotros podemos tenerlo al doble en comparación del segundo o tercer trimestre y la medición de esto de la proteína placentaria 13 en las pacientes con preeclampsia temprana va a estar dando un 83% más aumentadas, en las de inicio prematuro, es decir, antes de las 36 semanas, va a estar en un 66% y las que generan o van a desarrollar preeclampsia van a estar aumentadas en un 47%. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver cómo en un embarazo normal la proteína placentaria 13 va a estar normal, el factor de crecimiento placentario normal, el SFLT1 normal, entonces el flujo va a ser adecuado. En comparación de las pacientes en el primer trimestre que desarrollan preeclampsia, va a tener un factor de crecimiento placentario normal y una SFLT1 normal, sin embargo, la proteína placentaria 13 va a estar disminuida y esto va a contribuir al desarrollo de preeclampsia de inicio temprano. Aquí también podemos ver que en el tercer trimestre las pacientes desarrollan algún grado de, la proteína placentaria 13 va a estar aumentado, los factores, el SFLT1 va a estar aumentado, por lo consiguiente va a haber una disminución del factor de crecimiento placentario a nivel del lecho vascular materno y por lo consiguiente va a haber una vasoconstricción sistémica, tanto a nivel placentario y a nivel sistémico.
Estos son los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta que va a presentarse en una paciente con preeclampsia. Ahí va a haber una alteración, bueno, hay factores inmunológicos, genéticos y factores como la diabetes, la obesidad y la deficiencia de vitamina D. Por consiguiente, va a haber una isquemia hispóxica y esto va a generar un factor isquémico aumentado, por lo tanto va a haber una alteración del endotelio, va a haber a mayor niveles de SFLT1 y lo que va a haber una disminución del factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento placentario, por lo que va a ocasionar un estrés oxidativo. Esto va a generar mayor aumento de factor de necrosis tumoral, interleucina 6 y por consiguiente radicales oxidativos libres. Esto ocasiona a nivel del endotelio una disminución de la vasodilatación, disminución de los de óxido nítricos y de tasa endotelial y de prostaglandinas. Por consiguiente, va a persistir la vasoconstricción. A nivel renal va a haber una alteración, generalmente está dado por proteinuria, endoteliosis y también una podicisturia. Y eso como complicaciones de pues un aumento de la activación plaquetaria, una disminución del óxido nítrico, una disminución de las prostaglandinas y un aumento de la apoptosis. Esto también va a generar un edema a nivel del glomérulo que va a ocasionar una disminución del óxido nítrico, también de las prostaglandinas, como consecuencia una vasoconstricción. Y como consecuencia va a haber una disminución de los factores de crecimiento endotelial vascular como a nivel del endocrino de los podocitos. Y esto va a generar que se presente una proteinuria. Ahora, la diferencia entre la preeclampsia de inicio precoz y de tardío, la preeclampsia precoz es del 5 al 20%, generalmente es de inicio antes de las 34 semanas, es más severo al síndrome de Hell-Eclampsia, hay mayor asociación de retraso de crecimiento, el tamaño placentario va a ser pequeño, va a haber muy alterado la SFLT1 y la factor de crecimiento endotelial y placentario. Otro de los factores, nosotros tenemos que tener en cuenta que la preeclampsia de posparto se puede definir como un nuevo diagnóstico de preeclampsia que se presenta en las 48 horas y las 6 semanas de posparto. Aquí están los artículos en los cuales definen la preeclampsia posparto. Esto es un ejemplo de lo que es el aumento del SFLT1 en los pacientes con preeclampsia y HELD antes de las 34 semanas, que se ven más alterado. Aquí estos son los factores que se van alterando en diversas enfermedades. Como podemos ver en COVID también va a estar alterado lo que es el SFLT1, va a estar aumentado en comparación de los pacientes que no presentan algún grado de mortalidad. Aquí también estos estudios de disfunción endoteliar en sepsis también se ha relacionado que el SFLT1 va a estar aumentado, tiene una relación directa con el SOFA. Y aquí en este estudio, en los pacientes con neutropenia, también se determinó que los niveles de SFLT1 van a estar aumentados en comparación de los pacientes que no presentan neutropenia febril. Y estos son, para concluir, los factores de riesgo o los cortes que presentamos en los pacientes con preeclampsia antes de las 34 semanas hasta las 38 del ratio de SFLT1, el riesgo elevado de las 38 a las 85, el riesgo alto después de las 85, y en las pacientes con 34 semanas, el riesgo leve es de hasta las 38 ratio, y el riesgo elevado de las 38 a las 110 y el riesgo alto después de las 110 de ratio. Y como concluir, pues podemos concluir esto con respecto al imbalance angiogénico de preeclampsia temprana versus tardía. Y sería todo. Muy buenas tardes. Agradezco al Instituto Nacional de Perinatología y la mesa directiva por tomarnos en cuenta para la ponencia en el webinar. El siguiente tema es clasificación y estratificación del riesgo materno en preeclampsia. Mi nombre es Francisco González Ronquillo. Es mi correo. Soy residente de 6º año de Medicina Crítica en Obstetricia y no tengo ningún conflicto de interés al presentar esta plática. El código QR, por si alguno de ustedes desea descargar los artículos, y si de alguna forma ustedes no pudieran hacerlo, con gusto, me pueden enviar un mail o un WhatsApp y con gusto le haré llegar los correos en los cuales se basa esta plática. Los objetivos del aprendizaje es que ustedes identifiquen y clasifiquen la preeclampsia utilizando las herramientas en línea como el tamizaje o el balance angiogénico.
y que ustedes apliquen el cálculo de riesgo materno mediante el uso de instrumentos en línea. Bueno, con la introducción tenemos que en el año 2005 hubo cerca de 303,000 muertes en el embarazo, parto, puerperio. La OMS en el 2015 comunicó que cerca de 800 muertes maternas se presentaban a nivel mundial. A raíz de esto se desarrollaron lo que son los objetivos del desarrollo sostenible, valga la redundancia, en el 2015, los cuales en el apartado 3.1 al año 2030 se trata de reducir la mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos. Vemos que la mortalidad al 2015, de acuerdo a la OMS, en países desarrollados únicamente es de 12 por cada 100,000 nacidos vivos y en los países subdesarrollados es mucho más, es cerca de 239 por cada 100,000 nacidos vivos. Entonces, tenemos nosotros que una mortalidad materna a la semana 53 del año pasado, cuando ya nos encontrábamos en lo que es la pandemia por SARS-CoV-2, vemos que los primeros lugares son ocupados por COVID-19 confirmados, SARS-CoV-2 confirmados, posteriormente los no confirmados, pero vemos que en el tercer lugar sigue siendo la enfermedad hipertensiva del embarazo, una de las principales causas de muerte en nuestro país. Entonces tenemos que la prevalencia de la mortalidad en los países subdesarrollados es mucho mayor que en los países desarrollados, el 2.4% contra el 0.4%. Y las causas de preeclampsia y de eclampsia están dentro de las primeras causas, valga la redundancia, de los ingresos a UCI, cerca del 80%. Y más del 50% la hipertensión inducida por el embarazo. En esta gráfica podemos ver que en el año 2019, en la semana 23, antes de la pandemia, el riesgo de mortalidad materna se encontraba en el primer lugar. Vemos que el Estado de México tiene un alto riesgo de mortalidad materna. Pero después, en la semana epidemiológica 1, vemos que el COVID y los casos probables de COVID han ocupado los primeros lugares. Sin embargo, la hipertensión o la preeclampsia va a ocupar el tercer lugar a nivel nacional y sigue siendo el Estado de México el primero a nivel nacional dentro de los estados. Entonces, nosotros debemos diferenciar o debemos saber cuáles son los paradigmas actuales para el diagnóstico de preeclampsia. Como ya hemos escuchado en pláticas anteriores, nosotros vamos a tener datos de preeclampsia, eclampsia con una TA mayor de 140-90, vamos a confirmar por tiro reactiva a través de signos y síntomas. Nosotros debemos confirmar proteinuria. Debemos de confirmar la hipertensión, ver si hay daño a órgano blanco para nosotros tener una conducta adecuada a seguir. Siendo esta una profilaxis, neuroprotección fetal, que a nuestro paciente reciba esteroides para madurez fetal y probablemente una resolución del embarazo. Actualmente, ¿qué es lo que pasa? Como ya se vio en la primera plática, se debe realizar un tamizaje del primer trimestre. Nosotros debemos diferenciar todos los casos que son de un mediano riesgo y de un alto riesgo, mediante una identificación temprana. Esto nos lleva por parte de medicina materno-fetal, podemos realizar, o ellos realizan lo que es el balance angiogénico. Pero si nosotros no contamos con estas herramientas, nosotros nos podemos validar de ciertos métodos para calcular el riesgo que va a tener nuestro paciente para desarrollar preeclampsia, algunas de sus complicaciones más adelante. Esto es muy importante realizarlo en urgencias o en una consulta, por lo que se debe solicitar el tamizaje de primer trimestre, como ya lo hemos visto. Sin embargo, ¿qué es preeclampsia? Como vemos aquí en la guía de práctica clínica, es el estado que se va a caracterizar por la presencia de hipertensión, proteinuria, que ocurre por primera vez después de la semana 20, durante el parto o el puerperio. También va a ser cuando existe hipertensión en el embarazo, más un criterio de severidad. Esto lo vamos a ver que las diversas guías a nivel internacional, como principalmente lo que es la guía canadiense, la COG va a utilizar casi los mismos criterios.
¿sí? Vamos a ver una hipertensión por arriba de 140/90 con más de 300 miligramos de proteinuria, y si no, vamos a tener otros criterios para clasificar o determinar lo que es la preeclampsia. Aquí vemos en esta diapositiva que si es menos de 20 semanas de gestación, puede ser una hipertensión crónica o una hipertensión pregestacional. Si es más de las 20 semanas, vamos a ver que puede ser una hipertensión gestacional y podemos diagnosticar preeclampsia. Aquí prácticamente lo que es la COG tiene los mismos criterios que la guía canadiense, también que la guía de práctica clínica de preeclampsia. ¿Será de ICP y la cerebral? Y el otro bebé medio en 12 tiene el umbilical. ¿Qué es lo que va a pasar? Nosotros podemos tener unas complicaciones maternas que van a ser eclampsia, va a ser lesión renal o un stroke, ¿no? Entonces, nosotros debemos predecir la aparición de estas complicaciones. Si no contamos con factores o si no contamos con instrumentos para determinar los factores angiogénicos, realizar un tamizaje adecuado, nosotros podemos usar modelos predictores con áreas bajo la curva, con un AUC más del 0.7%, más del 0.70%, que va a ser muy importante. ¿Cuáles son estos predictores? Tenemos tres principalmente, lo que es el mini PIRS, los modelos PrEP, el PrEP-S, el PrEP-L y los full PIRS. Aquí en esta tabla vamos a ver que los modelos de full PIRS, los mini PIRS y los modelos PrEP tienen un área bajo la curva aceptable, 0.88 para los full PIRS, y con un riesgo estimado del 0.77, el mini PIRS de 0.76, que el mini PIRS puede utilizar lo que es en el consultorio, y los modelos PrEP con una adecuada área bajo la curva de 0.84 y 0.82. Entonces, nuestro primer escenario, ¿cuál es? Va a ser el siguiente. Entonces, vamos a evaluar el riesgo para complicaciones maternas en el consultorio. Acá hay una liga que es muy importante que ustedes las conozcan. Esta es para que ustedes entren a internet y puedan hacer el cálculo. Vamos a ver que el modelo mini PIRS es una versión simplificada del full PIRS y se usa para conocer los resultados adversos. El punto de corte va a ser mayor a 25%. Esta es una captura de pantalla para que ustedes sepan usar la calculadora mini PIRS. Vamos a ver lo que es qué edad gestacional tiene. Entonces, si nuestra paciente va a presentar dolores de cabeza, va a presentar dolor de pecho, disnea, lo que son alteraciones visuales, dolor abdominal, si tiene una presión sistólica elevada. Y aquí a la derecha van a ver ustedes el porcentaje de riesgo, la probabilidad de resultados maternos. Vamos a ver que el mini PIRS tiene un punto de corte positivo mayor del 25%, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y aquí, mientras más alto nosotros tengamos nuestro punto de corte, el LR es más significativo, cerca del 5.09. Aquí vemos cómo tiene una buena porcentaje, un área bajo la curva, cerca de 0.78%. El otro escenario donde nosotros nos vamos a encontrar es estratificar el riesgo de resultados maternos adversos dentro de las 48 horas posteriores al ingreso hospitalario. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Mediante el modelo de full PIRS. El modelo full PIRS se desarrolló y validó mediante un estudio prospectivo multicéntrico en centros obstétricos de pacientes con preeclampsia. Va a identificar a las mujeres con resultados adversos hasta 7 días antes de que surjan las modificaciones establecidas. Esta es una captura de pantalla para que ustedes sepan usar el full PIRS, y es importante que se realice en ámbito hospitalario, ya que nos pide saturación, los niveles de plaquetas, las creatininas, el ALT, AST y la probabilidad de riesgo. Aquí a la derecha tenemos el porcentaje que se puede estimar de complicaciones. El punto de corte, ya lo vimos, el punto de corte es mayor al 30%, entre más alto, más positivo va a salir o va a tener un mejor valor, ¿no? Tenemos aquí que el área bajo la curva es de 0.88 y un riesgo estimado de 0.77. Aquí vemos en esta tabla, en los diferentes estudios, el PETRA, el PrEP, con un área bajo de la curva aceptable.
El BCW vemos que tiene un área bajo la curva de 0.72, el PETRA en 0.97, con un intervalo de confianza muy aceptable, y el PRE con 0.73. Aquí vemos el área bajo la curva es muy buena, es del 0.75. Entonces, el otro escenario es evaluar el riesgo de complicaciones de inicio temprano en la preeclampsia. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Mediante los diferentes modelos que son los modelos PrEP, con un punto de corte positivo mayor al 50%. En este modelo vamos a evaluar las complicaciones maternas. ¿Cuáles van a ser? Morbilidades neurológicas, hepáticas, cardiorrespiratorias y renales. Hay dos modelos, como ya lo dije, el modelo PrEP-S y el modelo PrEP-L. El PrEP-S proporciona estimaciones de riesgo individual para resultados maternos adversos posteriores al diagnóstico de preeclampsia de inicio temprano. Y el PrEP-L es un modelo de regresión logística. Entonces, aquí, en esta captura de pantalla, vamos a ver los diversos ítems que se tienen que meter y los puntos, el tiempo al que nosotros queremos calcular las complicaciones maternas, a 2 días, 3 días, 4 días, 7 días. Aquí, en esta tabla, vamos a ver que el PrEP-L va a predecir un riesgo de complicaciones de inicio temprano en un 68.7 y el PrEP-S en 97.8%. El punto de corte va a ser mayor al 50% y tiene un buen porcentaje por área, con un área debajo de la curva. Aquí vemos que entre más temprano se realice nuestros modelos a las 48 horas, vemos que tiene un 0.84% y un 0.73%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como conclusiones? Toda embarazada debe tener un tamizaje de primer trimestre. No hay excusa ni pretexto. Si no lo tenemos, se puede calcular el riesgo materno mediante el uso de instrumentos en línea. ¿Cuáles son esos instrumentos? El mini-PIRS, el full-PIRS y los PrEP. El mini-PIRS se puede utilizar en el consultorio. El full-PIRS se utiliza en un ámbito hospitalario y los modelos PrEP nos pueden predecir el riesgo de complicaciones adversas y tempranas hasta el alta a los días que nosotros querramos. 3 días, 5 días, 7 días. Muchas gracias. Buenas tardes. Continuando con la plática del día de hoy, pues vamos a hablar un poco de la evaluación hemodinámica como guía en el tratamiento del paciente con preeclampsia severa. Estos son los objetivos del aprendizaje de la plática de hoy y hacer mucha mención y de mucha importancia que nosotros como Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos aquí en el Instituto del INPER, los ginecólogos tienen que guiarse o tener una guía o acompañarse con un equipo multidisciplinario, ya sea con un médico que sea intensivista, que tenga algunas habilidades sobre la ecocardiografía, o ya sea con un cardiólogo. De manera introductoria, ¿cuáles son los cambios hemodinámicos que surgen a niveles de la estructura del ventrículo izquierdo en comparación a las pacientes que no tienen preeclampsia, en la paciente con hipertensión gestacional o las pacientes con preeclampsia? Se dice que hay una disminución del volumen a nivel de todas las pacientes preeclámpticas severas, que hay una exagerada reducción entre la onda EA o disminución entre la onda E y E', pero sí hay un aumento del ventrículo, de la masa del ventrículo izquierdo. También acá lo que hacen mención es que hacen validez de algunas estratificaciones, de algunas severidades o cambios, y que es valioso pues estratificar a todas las pacientes que tengan algunos factores de riesgo o una fase preclínica como hipertensión gestacional y que esta pueden evolucionar a la preeclampsia. Así también como detectar de manera temprana aquellas pacientes que son sintomáticas o asintomáticas y estas se pueden correlacionar con alguna grave enfermedad que van a resultar pues con efectos adversos maternos o eventos pues perinatales. ¿Qué es la función diastólica? Obviamente se tiene que hacer un diagnóstico ecocardiográfico, el cual incluye adquirir, interpretar y aplicar un enfoque práctico hacia las preguntas puntuales. Esto nos va a permitir que
hagamos un buen diagnóstico de función diastólica. ¿Cuál es la definición? Que es la que permite que el llenado del ventrículo, que el volumen sea adecuado para mantener un adecuado gasto cardíaco. Esto manteniendo una presión auricular normal, tanto en reposo como en situaciones de taquicardia fisiológica, así como el ejercicio. ¿Cuáles son los parámetros que se deben evaluar? Entonces vamos a tomar unos parámetros, así como herramientas que vamos a utilizar como el Doppler pulsado, el Doppler tricelular, el Doppler continuo y el modo B. ¿Y qué se va a medir? Así como en el septum del ventrículo izquierdo, como la parte central, septal, y la parte lateral del ventrículo izquierdo. En Doppler tricelular, la onda E', la velocidad máxima del IT y el tamaño de la aurícula. Esto nos permite ver cómo es el flujo transmitral, si la paciente cursa con un patrón restrictivo, un patrón pseudonormal o una alteración en la relajación ventricular. Así como esto, el Doppler tricelular de la onda E, la relación EE, recordemos que los parámetros normales a nivel septal va a ser menos de 7 centímetros sobre segundo y en la parte lateral del ventrículo izquierdo mayor de 10 centímetros sobre segundo. Esto también nos puede permitir una estimación hacer sobre la presión de la arteria pulmonar sistólica. Cuando tenemos una PCP normal es menor de 8, en un rango intermedio, una área gris, que no podemos definir solamente con esto si la paciente cursa con hipertensión pulmonar. Pero sí, cuando es mayor de 15, el riesgo es mucho más alto que tenga un dato de hipertensión pulmonar. Así como los datos de insuficiencia tricuspidia, que normalmente la velocidad máxima que alcance es menor de 2.8. Cuando ya este es mayor, el jet de la velocidad máxima del IT es mayor de 2.8, pues esto nos hace pensar que la paciente cursa con datos de hipertensión pulmonar. Así como en un eje sifoideo ver el tracto de la vena cava que sale de la aurícula, cuando esta colapsa mayor del 50 o menor del 50%, o si está normal o dilatada, o ya sea colapsa. Entonces, en dependencia de estos grados, vamos a dar un grado de estimación que van desde 15 a 20-25 milímetros de mercurio para ver si tiene datos de hipertensión pulmonar. Así como el crecimiento de la aurícula izquierda, que se va a ver en un eje de 4 cámaras apical, el cual nosotros vamos a evaluar en la mujer cuánto es el diámetro de la aurícula izquierda, y esto nos va a hacer sospechar a un dato de disfunción diastólica o que la paciente curse con datos de hipertensión pulmonar. ¿Y esto para qué nos sirve? Recordemos con la paciente con datos de hipertensión pulmonar o crecimiento de las aurículas izquierda, y que no colapsa la vena cava, esto nos puede predecir que en las pacientes nosotros no lo podemos exagerar en la reanimación hídrica y que tenemos que ser muy conservadores con el manejo del líquido. Igual aquí pueden observar en esta diapositiva los grados de severidad o los grados de disfunción diastólica, tomando en cuenta la presión de la aurícula izquierda, la relación EA-EE y la velocidad máxima del IT. Entonces, en dependencia cuál es el patrón que nosotros nos dé, vamos a diagnosticar la disfunción diastólica. No más que esto, de manera muy fácil, sabemos que sin un eco de 2D no hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda no está dilatada y el flujo mitral está normal, el IT, entonces nosotros vamos a descartar la disfunción diastólica. Y estos son el flujograma que sacaron en el 2016, esta guía americana, el cual hace el diagnóstico de una paciente con función diastólica normal que esté indeterminado o que ya curse con datos de disfunción diastólica en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo normal o pacientes con alteración del llenado del flujo mitral. No es lo mismo patrones del llenado del ventrículo izquierdo que presiones. Entonces no es lo mismo ver a una paciente que tiene una fracción de eyección adecuada a otras que no tenga una buena relajación en el volumen telediastólico, y nos puede predecir que esta paciente pues puede desarrollar disfunción diastólica y podemos dar algún tratamiento para que no podamos complicar o dar una severidad y esperar un evento adverso. Pero ¿qué dice en la guía
el cual comparan la ecocardiografía con algunos marcadores biomoleculares. Así como los pacientes que ven en la diapositiva, en los pacientes que tienen preeclampsia severa con los pacientes que tienen preeclampsia no. Entonces, el BNP se puede alterar en aquellos pacientes que ya se hizo diagnóstico con una ecocardiografía y se dio que tenían patrón de mal llenado y tenía datos de difusión diastólica. Y esto se correlacionó a aumento del volumen de la masa del ventrículo izquierdo, así como el volumen. Estaba más alterada, como pueden observar, en las pacientes que eran con preeclampsia severa y las pacientes que no cursaban con preeclampsia. Así como algunas alteraciones en el Doppler tisular en la relación onda septal lateral y el aumento de la aurícula izquierda, como habíamos dicho. Entonces, esto se va a correlacionar en que sí, en las pacientes con preeclampsia severa tenían estas alteraciones ecocardiográficas y en las pacientes normales, pues, era normal. Era más alterada esta relación en las pacientes con preeclampsia severa. ¿Y qué concluyen ellos? Pues que tiene una correlación en las pacientes que tenían disfunción diastólica y que también tenían una alteración en el BNP con datos de falla cardíaca y también en la disminución del filtrado glomerular. En las pacientes con preeclampsia, pues se vio las alteraciones de la estructura del ventrículo izquierdo, así como la función y elevación de biomarcadores cardiovasculares. Y eso iba a determinar durante la persistencia de esto va a ser de manera temprana o de manera tardía el grado de severidad. Igual acá en este artículo, donde se correlacionó que había un aumento de la masa del ventrículo izquierdo, así como en el Doppler tisular, la onda septal y lateral, se iba a acompañar con datos de disfunción diastólica y una correlación con las alteraciones del BNP en estas pacientes. Entonces sí podemos predecir nosotros que en las pacientes que tengan alguna alteración o datos de disfunción diastólica sí van a tener alteración en el BNP. Entonces nos podemos ayudar mucho con la ecocardiografía y con los biomarcadores para dar severidad de esto. Algo muy importante que se observó también en este estudio, que la mayoría de las pacientes que tenían preeclampsia severa con datos de disfunción diastólica, las pacientes no respondían al manejo de líquido. Y al menos el 12% de todas las pacientes medio respondió a las maniobras de líquido con elevación pasiva de pierna. Entonces, la elevación pasiva de pierna en las pacientes con preeclampsia severa o que tengan datos de disfunción diastólica no es un buen predictor para dar el manejo con líquido. Así también vieron que las pacientes que además tenían preeclampsia severa, qué correlación había en la ecocardiografía y en el ultrasonido pulmonar. Y donde se ve que sí, que las pacientes que ya tenían disfunción diastólica, pues sí tenían datos de condensación de líquido a nivel pleural y tenían un ultrasonido pulmonar de un patrón B en las pacientes que tenían preeclampsia severa, como pueden ver en la diapositiva, versus las pacientes que no tenían preeclampsia severa. Entonces sí hay una buena correlación en la ecocardiografía y en el ultrasonido pulmonar para el manejo de líquidos de estas pacientes. Igual, las pacientes que tenían disfunción diastólica tenían alteración en el ultrasonido pulmonar. ¿Y qué es lo que se encontró? Pues se encontró que las pacientes que tenían patrón B tenían una oxigenoterapia un poco menor porcentaje que las pacientes que no tenían disfunción diastólica. Y que estas pues no iban a responder al fluido como aquellas pacientes que no tenían preeclampsia severa. Y hubo necesidad de usar diurético en las pacientes que tenían patrón B en ultrasonido pulmonar versus las pacientes que no tenían patrón B. En conclusión, ellos hacen la mención que la ecografía pulmonar detecta tanto el edema pulmonar como el aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo. Y que el hallazgo de un patrón B, esto no debe restringir el uso de líquido en la paciente con preeclampsia severa. Igual, ¿qué grado de disfunción hacen las pacientes con preeclampsia severa? Pues el grado de disfunción va a ser mayor en las pacientes que tengan preeclampsia severa versus las pacientes que tengan preeclampsia. O sea, el grado 2 y el grado 1 eran mayores en las pacientes con preeclampsia severa versus las pacientes que tenían solamente preeclampsia sin criterio de severidad. Y existe, en dependencia de su gravedad, la correlación con
la severidad de la preeclampsia. Y esto es importante porque la ecocardiografía es una herramienta que nos permite identificar en paciente y hacer una intervención temprana para prevenir los datos de insuficiencia cardíaca. Cuando ya tenemos un ultrasonido pulmonar con patrón B y datos de difusión diastólica y una paciente con preeclampsia severa. ¿Qué es la correlación que existe en la ecografía pulmonar? Obviamente, cuando miremos, como ven en la diapositiva, este patrón B, estas líneas B, nosotros sabemos que hay que evaluar la respuesta y la tolerancia a los líquidos. Como habíamos dicho, en las pacientes con preeclampsia severa, la elevación pasiva de pierna, pues no está muy validada para el uso de líquidos. Así también podemos evitar el equilibrio hídrico positivo y esto puede provocar, recordemos, cuando nos exageramos en los líquidos, pues provocar el edema pulmonar. Podemos identificar en las pacientes con preeclampsia severa que si todas pueden responder al líquido o a quienes podrían administrarse y esta puede ser beneficioso y no sobrecargar a la paciente porque nos podemos llevar a edema agudo pulmón, que es una complicación de la preeclampsia, y nosotros les podemos dar pues mayor riesgo que esta haga edema agudo de pulmón cuando no hacemos una ecocardiografía o un ultrasonido pulmonar. Como conclusión, todos los fármacos que ya sabemos que se deben utilizar en las pacientes con preeclampsia severa, está de primera elección, siempre se ha dado el nifedipino, el abetalol, y qué es lo que se observó cuando compararon la administración de antihipertensivo y el sulfato de magnesio, que el sulfato de magnesio pues no iba a mejorar la resistencia vascular sistémica ni iba a mejorar la presión arterial media. Recordemos que el sulfato de magnesio solo se da como de manera profiláctica para prevenir una eclampsia, pero sí el antihipertensivo como el abetalol, el nifedipino, sí se ve una correlación que sí disminuye la presión arterial media comparado con el sulfato de magnesio que no actúa en ese nivel a nivel vascular. Y a igual como el aumento del índice cardíaco y la disminución de la resistencia vascular del sistema. Cuando compararon hidrolazina con sulfato de magnesio, vieron que sí, el sulfato de magnesio lo que iba era prevenir los riesgos de convulsión como de manera profiláctica, pero sí, los antihipertensivos lo que ayudan es mejorar las resistencias vasculares, disminuir la presión arterial media y aumentar el índice cardíaco. El manejo de preferencia para los pacientes con preeclampsia severa, la primera pauta es bajar los niveles de tensiones arteriales, porque esto es lo que nos va a llevar al riesgo de eclampsia, porque recordemos pues que va a haber una alteración en la curva de autorregulación cerebral y esto nos va a predisponer más a convulsión. Esto es lo que hacemos aquí en el Instituto Nacional de Perinatología, donde evaluamos a los pacientes desde que llegan a unidades y cuidados intensivos y le hacemos un protocolo de severidad y con clínicas, biomarcadores y realizamos una ecocardiografía que también como intensivista nos orientamos mucho y hacemos un equipo con la doctora de cardiología y así podemos nosotros predecir qué pacientes pues nos va a tener mayores complicaciones en dependencia de las tensiones arteriales medias, de los factores clínicos, de los factores biomarcadores y los hallazgos ecocardiográficos y ultrasonido pulmonar. Muchas gracias. Buenas tardes, el día de hoy les voy a hablar. ¿Ahí? Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre el monitoreo del bienestar fetal y cuándo resolver el embarazo. Como objetivo de aprendizaje, después de esta charla, mi propósito es que logren identificar cuándo indicar la maduración pulmonar, reconocer las distintas herramientas para monitoreo fetal y a elegir el momento adecuado para bienestar, para la finalización del embarazo según la edad gestacional. Para llegar a esto, tenemos que recordar primero que el desarrollo placentario en la preeclampsia, debido a que el manejo va a ser diferente si conocemos primero la fisiopatología.
De manera breve, recordemos que cuando el aporte de oxígeno al espacio intervelloso en el primer trimestre tiene un desequilibrio, vamos a tener vellosidades con poca capacidad para el intercambio y con aumento de la impedancia. Y entonces tenemos dos problemas. Por un lado, el aporte reducido al espacio intervelloso y por otro, la incapacidad de los capilares de las vellosidades para la extracción. Si la afectación en el primer trimestre es severa, pues los procesos de angiogénesis se van a ver afectados y se va a presentar mediante una preeclampsia temprana e incluso un RCU temprano. Dependiendo de esta afectación es que se traduce en qué tanta parte de la placenta se encuentra afectada o se conserva funcional. Si la parte funcional es mayor, pues podremos tener preeclampsias de inicio tardía con o sin repercusión de lo que es el crecimiento fetal. Ante estas situaciones de estrés, el feto va a echar a andar mecanismos de adaptación o de defensa. El aumento del tamaño de la placenta, el aumento del flujo sanguíneo uteroplacentario mediante el recurso de provocar una vasodilatación placentaria y el aumento de la perfusión ística fetal por medio del aumento de su presión arterial y las frecuencias cardíacas, la policitemia compensadora, la redistribución circulatoria fetal y el mecanismo fundamental que va a ser mediante procesos de anaerobiosis. Entonces, nuestras guías de manejo de preeclampsia al final nos orientan un poco de qué pasos a seguir, pero ¿de qué va a depender esta vigilancia? Primero, de la gravedad de la enfermedad, la presencia o no de RCU y de la edad gestacional en el momento de la presentación. Teniendo en cuenta las distintas respuestas fetales en relación a la hipoxia y la acidosis, se considera importante saber cómo vigilar a estos bebés. Sin embargo, ningún ensayo aleatorizado ha identificado un método óptimo de evaluación fetal. Primero que nada, existe un acuerdo de que las pruebas fetales están indicadas solo en los embarazos que se consideran viables. Luego, pues un enfoque para la vigilancia implica al menos lo que son registros cartográficos, las pruebas sin estrés diarias. Luego, con pruebas de perfil biofísico realizadas si se encuentra alterada la PCS y la evaluación del seguimiento del crecimiento fetal, así como la estimación del volumen de líquido amniótico y si sospecha una restricción de crecimiento fetal, entonces es apropiada la evaluación del flujo sanguíneo Doppler en un esquema de manejo individualizado. Y también ellos concluyen que en este tipo de pacientes pues, se debe considerar al menos 2 o 3 modalidades de prueba. Luego, si bien es cierto, la resistencia placentaria va a dar lugar a cambios adaptativos en otros vasos, como lo que es la arteria cerebral media, que incluye vasodilatación cerebral y que se refleja con el efecto de brain sparing para la autorregulación cerebral. Pero primero que nada, lo que se busca en estas guías siguiendo la fisiopatología del RCU, de la preeclampsia grave, va a ser el flujo de la arteria umbilical, que es el que se va a ver alterado. Por eso se busca en primer lugar este vaso. Luego, estos índices nos ayudan en la vigilancia de los bebés restringidos, ya que predicen lo que es el compromiso fetal y la muerte perinatal, así como el deterioro de los índices venosos que están relacionados con un aumento de la poscarga y una disminución de la función cardíaca. Todo esto traducido a cambios de Doppler temprano, seguidos de flujo venoso anormal, que preceden a los deterioros de la evaluación biofísica y los cambios de la frecuencia cardíaca. Recordemos que la hipoxia fetal se asocia con cambios marcados en el rendimiento del sistema nervioso central del feto. Entonces, esto va a conducir a una reducción de la actividad, los movimientos respiratorios y el tono. Y a más largo plazo, la redistribución del flujo sanguíneo renal va a dar como resultado pues, una reducción del volumen de líquido amniótico. Es por eso que la evidencia disponible pues, sugiere que en casos de preeclampsia asociada con restricción de crecimiento fetal, la integración de la hemodinamia Doppler puede ayudar a definir mejor los riesgos de muerte perinatal y ayudar al médico a determinar el momento óptimo del parto. Es por eso que se han creado diferentes guías con algoritmos que prácticamente se resumen en este diagrama. Primero que nada, si nos llega una paciente con preeclampsia, aparte de la estabilización materna y todo lo que incluye el tratamiento de la preeclampsia, pues la realización del ultrasonido obstétrico para valorar lo que es el crecimiento fetal, valorar el líquido amniótico y realizar una PCS. Esto es importante que recordemos que en las pacientes menores de 32 semanas, la PCS está justificada para la búsqueda de datos ominosos. Y a partir de ahí, según crecimiento fetal, seguimos la vigilancia periódica. En los casos de RCU, procedemos a la realización del Doppler en búsqueda de la arteria umbilical y siguiendo la cascada de redistribución del flujo que presenta el feto y según pues la decisión de la finalización del embarazo o el manejo expectante.
En estos mismos pasos son los que describe el Colegio Americano, en los que en la hipertensión gestacional y la preeclampsia, y de acuerdo a la finalización del embarazo, ellos indican inducción en preeclampsias no graves con trabajo de parto o RPM en los que son las 34 y 36 semanas. Y luego en las 28 y 34 ellos indican manejo expectante. Pero ojo con esto, no se recomienda expectante cuando no se anticipa supervivencia neonatal. Y ellos hacen hincapié en la población latina porque depende mucho de su unidad de cuidados intensivos. Y lo que es la ISUOC nos da un algoritmo más detallado en los fetos con RSU basados en los registros cardiotocográficos y el resultado del Doppler, que más que todo nos dirigen a las pacientes con menos de 34 semanas, basarnos en la vigilancia de la arteria umbilical, y luego la pauta para la finalización va a ser según la alteración del ducto venoso y un trazo con datos ominosos o bien silente, y finalizar si hay desaceleraciones espontáneas, perfil biofísico alterado o indicación materna. Y ya en embarazos a término, pues finalizar cuando ya hay otros datos de redistribución de flujo o en otros casos de RSU. Ahora, de acuerdo a las semanas de gestación, los resultados de este ensayo revelaron que la inducción del trabajo de parto a las 37 semanas o después se asoció con una menor tasa de complicaciones maternas, sin mayores tasas de parto por cesárea o complicaciones neonatales. También este ensayo controlado, donde se estudiaron embarazos de 36 a 41 semanas, demostró que las pacientes asignadas a la inducción del parto inmediato desarrollaron resultados maternos deficientes en comparación con las que tuvieron manejo expectante. Y no hubo diferencias significativas en cuanto a los resultados neonatales. Luego realizaron lo que es el HIPITA-2, que es la continuación del previo, en donde se estudiaron a los pacientes con trastornos hipertensivos no graves entre las 34 y 37 semanas. Y ellos concluyeron que el parto inmediato podría reducir ya el pequeño riesgo de resultados maternos adversos, sin embargo aumenta significativamente el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria neonatal, por lo que el parto inmediato de rutina no parecía justificado y se puede considerar una estrategia de vigilancia expectante hasta que la situación clínica deteriore. Sin embargo, en este estudio PHOENIX se reportó que existe una fuerte evidencia que sugiere que el parto planificado reduce la morbilidad materna y la hipertensión severa en comparación con el manejo expectante, con más ingresos en unidades neonatales relacionados con la prematuridad, pero sin indicadores de morbilidad neonatal. Con las mujeres, es por eso que es importante que esta compensación deba discutirse con las mujeres con preeclampsia prematura tardía para permitir la toma de decisiones compartidas sobre lo que es el momento del parto. Y respecto a los resultados neonatales, existe este estudio donde se informaron complicaciones neonatales por semana de gestación en el momento del parto prematuro tardía en pacientes con hipertensión gestacional. Los autores encontraron altas tasas de pequeños para edad gestacional y alta tasa de ingresos a la UCIN. Y sin embargo encontraron que las complicaciones neonatales se redujeron progresivamente de las 34 a las 36 semanas. De acuerdo al manejo de la preeclampsia grave, la Sociedad de Medicina Fetal revisó dos artículos relevantes, el de Odendahl y el de Sibay, sobre los riesgos y beneficios del manejo expectante, sobre todo en las pacientes entre las 28 y las 34 semanas. Y ellos concluyen que las complicaciones neonatales se redujeron un 33 versus un 75%, y los bebés llegaron a una edad más avanzada y los recién nacidos tuvieron mayor peso al nacer. También al final ellos dan varias recomendaciones sobre, por ejemplo, la proteinuria grave sola y el grado de cambio en la proteinuria no debe considerarse criterio para evitar o terminar el manejo expectante, ya que refieren que no se asocia con peores resultados. Luego, en el síndrome de HELP, dar corticoides se anticipa que habrá, darlos si se anticipa que habrá tiempo y va a ser beneficioso para el feto, mientras, por ejemplo, no cumple con los criterios de severidad o los estudios de laboratorio todavía no están completos, pero estos no deben de retrasar el tratamiento y, si acaso, indicar el sulfato de magnesio y lo que es el monitoreo fetal continuo. Ahora, con los corticoides, si no se administraron previamente y si se prevé que habrá tiempo para el beneficio fetal, se debe considerar su administración independientemente de un plan para el manejo expectante. Y si bien los estudios publicados no logran demostrar los beneficios del manejo expectante en lo que es la preeclampsia grave y más con una sospecha de RSU, el número de sujetos estudiados es bien pequeño y existe un amplio espectro de gravedad del RSU. La decisión sobre el manejo expectante en estas pacientes, por eso es que se considera que debe ser individualizada.
Y en lo que son los estudios entre las 23 y 28 semanas se refiere que pues el principal objetivo del manejo expectante en estos bebés alejados al término va a ser mejorar lo que es el resultado neonatal mientras se equilibran los riesgos del resultado materno. Entonces, en general, estos estudios sugieren que el manejo expectante en un hospital adecuado puede ser seguro y mejora el resultado neonatal e informan 7 a 10 días de prolongación del embarazo. Ellos también realizan un algoritmo de acuerdo al manejo inicial en donde se debe realizar la hospitalización inmediata, inicio de antihipertensivos, infusión del sulfato de magnesio y lo que es la vigilancia tanto clínica como de laboratorio para vigilar lo que es el estado materno y fetal. También considero importante pues mencionar este estudio que es el MEXPRE, es un estudio latino, teniendo en cuenta que las unidades de cuidados intensivos son similares en nuestros países. Ellos demuestran que no hay beneficio neonatal con la prolongación del embarazo en mujeres con preeclampsia severa antes de las 34 semanas y sugieren que la terapia de corticoides con parto inmediato da como resultados neonatales similares para la prolongación del embarazo durante 10 días adicionales. Además, un enfoque conservador pues puede aumentar el riesgo de desprendimiento de placenta y el riesgo de bebés pequeños para edad gestacional y que posteriormente requieran mayores intervenciones, incluso secuelas a largo plazo. Sin embargo, ellos recalcan la importancia de que este tipo de embarazos deben tratarse en un hospital de tercer nivel con personal y la capacidad de proporcionar cuidados neonatales intensivos. Entonces, en resumen, ¿cuándo vamos a finalizar el manejo expectante? Inmediatamente. Una paciente con TEAs de 160 a 110 que no respondan a los medicamentos antihipertensivos en caso de eclampsia, edema pulmonar y síndrome de HELP, infarto agudo al miocardio, desprendimiento de placenta o una CID. Y en cuanto al feto, pues cuando haya datos de pérdida de bienestar fetal, muerte fetal o anomalías letales o extrema prematuridad o cuando ya hay un flujo diastólico reverso persistente de lo que es la arteria umbilical. Y luego, ¿cuándo nos va a dar chance primero de dar corticoides y luego finalizar? En estos casos serán los síntomas persistentes como el dolor de cabeza, enzimas hepáticas alteradas, trombocitopenia, en casos de RESIU, oligohidramios, trabajo de parto o RPM o bien disfunción renal. También es importante que se debe considerar el parto inmediato para las mujeres que declinan o no cumplen con los criterios de observación continua en pacientes hospitalizados. Asimismo, nuestra meta se va a basar en la seguridad de la madre y un feto y un parto de un recién nacido maduro que no requiere ingresar en una unidad de cuidados intensivos neonatales. Este objetivo se puede lograr mediante la formulación de un plan de manejo, si la condición materna nos lo permite. Tenemos que vigilar nuestras metas según la edad gestacional. Y pues para finalizar, en cuanto al uso de corticoides, vale la pena señalar que no se ha realizado ningún ensayo autorizado para establecer si los beneficios de los corticoides en los fetos prematuros también se aplican con los que tienen RSU. En los que ya sabemos que en los RSU el metabolismo reducido de los corticoides por una placenta más pequeña y ya el alto nivel de corticoides suprarrenales endógenos podría dañar aún más la sustancia blanca del cerebro y la mielinización. Por eso, en fetos con el flujo diastólico de la arteria umbilical ausente o revertido se justifica una vigilancia diaria, pero tenemos que estar claros que la vigilancia es individualizada. Recordar que posterior a su administración puede haber menor reactividad fetal que puede llevar a una creencia errónea de un aumento en la hipoxemia fetal y conducir a una cesárea iatrogénica. Pues para finalizar, el mensaje a casa sería: los inductores de maduración pulmonar se pueden administrar siempre y cuando no retrase el manejo obstétrico y en casos de RSU el manejo debe ser individualizado. En cuanto a la finalización del embarazo, mayores de 37 semanas, inducir el trabajo de parto según condición obstétrica. Luego de las 34 a las 36 semanas se puede ya sea inducir el parto entre las 24 y 48 horas o realizar el manejo expectante de acuerdo a la unidad hospitalaria. Y en las pacientes menores de 34 semanas se debe considerar el manejo expectante de acuerdo siempre en conjunto con neonatología. Y en cuanto a la monitorización fetal, pues nos vamos a apoyar del ultrasonido, de la vigilancia del líquido amniótico y de las pruebas sin estrés 1 a 2 veces por semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Cuánto tiempo tenemos, Vero? Doctor, nos quedan tal vez un par de minutos si quisiera hacer alguna pregunta. Sí, me gustaría que todos prendieran sus cámaras para hay algunas preguntas que vamos a contestar directamente por correo. Sin embargo, voy a tratar de escoger algunas preguntas que
que nos han hecho aquí. Hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas, dicen, ¿cuándo se debe iniciar la aspirina, María Sonia, y cuándo se debe de interrumpir su administración? Okay. Teniendo en cuenta lo que es después de la implantación fetal, todo el proceso fisiológico que pasa el bebé, se debe iniciar en menos de 16 semanas, o sea, de preferencia entre las 12 y las 16 semanas, para que haga un efecto en lo que es la implantación. Ya después de esas semanas, la verdad es que la sensibilidad es muy baja y no va a ser, el efecto baja masivamente, entonces no es recomendable. Y finalizarla a las 36 semanas. Muy bien. Doctor Emanuel, ¿cuál es la utilidad del Doppler de la vaina del nervio óptico para predicción o tratamiento en preeclampsia? No se escucha, ¿eh? Dile, ¿no? No se escucha, Emanuel. Ahora sí. Ahora sí. La validación para la vaina del nervio óptico no está así tan validada en un 100%. Sí hay estudios que hacen aseveración en que hacen la suma de la presión arterial media, los marcadores moleculares, el CPLT1, el PLGF, las arterias uterinas, y a esto le suman la medición de la vaina del nervio óptico. Recordemos que la medición de la vaina del nervio óptico lo que va a dar es una predicción a que hay un aumento en la presión intracraneana o datos de edema cerebral. Entonces eso nos puede ayudar en aquellas pacientes que convulsionó y no tenemos una tomografía, en que sospechemos que tenga un síndrome de PRES o que tenga datos de hipertensión intracraneana secundario a los estados hipertensivos. Muy bien. Doctora María Sonia, en pacientes con asma o que tienen alergia a la aspirina y no se puede utilizar, ¿qué otras opciones tenemos de prevención en este tipo de mujeres? Bueno, como dijo mi compañera, si hay una alergia a la aspirina, primero se puede tratar de desensibilizarla a la paciente. Y posteriormente tenemos, o sea, dependiendo del riesgo que le pongamos en el primer trimestre, si hay un alto riesgo, pues nos podríamos ayudar de lo que es la heparina de bajo peso molecular. Bueno, y depende del perfil de Bachat que esté alterado, ¿no? Exacto. O sea, a todas se les da aspirina, pero si tiene el perfil de Bachat metabólico, cardiovascular, pues será más dirigida la profilaxis. ¿Sí? Sí. Doctor Ronquillo, ¿nos puede resumir rápidamente qué tipo de score para complicaciones maternas podemos hacer en el medio hospitalario? Sí, doctor. Nos podemos encontrar en diversos escenarios, principalmente en lo que es en consulta externa. Nosotros podemos utilizar lo que es el modelo mini-PIRS, si es en ámbito hospitalario, lo que es el modelo full PIRS, ya que recordemos que va a necesitar varios ítems, como es la TGO, TGP, saturación, que no van a estar al alcance, por ejemplo, en una clínica en provincia, por decirlo así, cuando no tienen todos los instrumentos adecuados para su valoración. Entonces, modelos hospitalarios puede utilizar lo que es el full PIRS, que es una forma completa, y también los modelos PREP, tanto PREP-S como PREP-L. Si un ginecobstetra te pregunta si puede dar un esquema de madurez pulmonar y tú en tu nota de evaluación de terapia intensiva quisieras explicarle qué tan probable es que esa paciente pueda completar un esquema de esteroides, o sea, esperar 2 días, 3 días, ¿qué modelo predictivo utilizarías? Si es en un ámbito hospitalario, utilizaremos el full PIRS y los modelos PREP. Pero es el PREP-L, el PREP-S, el que te puede decir cuál es el riesgo si te esperas 2 días, 1 semana o 2 semanas. De tal manera que en la nota tú puedes poner cuál es el riesgo que el obstetra debe esperar si completa un esquema de madurez pulmonar.
¿no? Sí. ¿Qué solución recomiendas, Emanuel, que se pueda utilizar en pacientes con preeclampsia? ¿Qué solución cristaloide? La verdad que la que yo se recomienda y la guía hacen solo son las soluciones cristaloides. Ahí sería ver las contraindicaciones de la solución Harman versus solución salina, pero solo hacen énfasis en el estudio en soluciones cristaloides. Entonces, lo que no nos debe de quedar mucho como usar Harman o salino, sino lo que nos debe de quedar claro es valorar bien la paciente si se va a beneficiar con líquido o no se va a beneficiar con líquido. Si tiene datos de patrón B o que la vena cava no colapsa, crecimiento de aurícula izquierda, datos de disfunción diastólica o biomarcadores elevados, pues ya sabemos que esa paciente no se va a beneficiar de líquido. Muy bien. Gracias a todos. Vero. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Por desgracia, ya se nos terminó el tiempo de preguntas. Hay muchísimas más. Seguramente los doctores se las contestarán y se las enviarán a su correo con el que se registraron en este webinar. Antes de finalizar, les quiero decir a todos los profesores de hoy que nos visitaron de muchísimos lugares, ya ustedes estuvieron viendo ahí en el chat. Muchas gracias desde Bolivia, desde Lima, Perú, desde Managua, Nicaragua y desde Guatemala. Nos encanta que nos visiten. De prácticamente toda la República Mexicana, Morelia, Tijuana, Oaxaca, Tepic, del Estado de México, de la Ciudad de México, Pachuca, Colima, Tlaxcala, de Toluca, de Tampico, de León, Guanajuato, Iguala, Aguascalientes, Texcoco, Yucatán, de Torreón y de Veracruz. Y muchísimas gracias a los hospitales e institutos que nos visitaron, a las universidades, a la Universidad Tecnológica de Tulancingo, que nos visitaron muchísimo, FES Iztacala, de Hidalgo, Hospital del Niño Indígena Guerrerense, Hospital Juárez de México, muchas gracias, Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo, Clínica Comunitaria Santa Catarina, Hospital General Nicolás San Juan, del Centro de Simulación del Centro Médico Nacional Siglo XXI, muchas gracias, del Hospital General de México, del ICEMIM en Huixquilucan, del Centro de Salud de Purificación Texcoco. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Este webinar lo van a poder ver nuevamente en nuestras redes sociales, es decir, en nuestro canal de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook, bueno, en la cuenta de Facebook del instituto. A partir de hoy en la tarde, con más seguridad, mañana ya estarán para que ustedes los disfruten en cualquier momento. Muchísimas gracias que nos acompañaron, doctor Hernández, muchísimas gracias a ustedes. Y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.